Hay algo que me gustaría compartir antes porque nos ofrece un marco de referencia y esto para mí es lo más disruptivo y novedoso que tiene el modelo de las 5 leyes biológicas, y es que nos explica de una manera más precisa la relación existente con lo que conocemos como estrés. ¿Sí? Si entendemos al estrés como un estímulo que le requiere a nuestro cuerpo y a nuestra mente adaptarse, cambiar para ajustar, ¿no?, a las condiciones del entorno, lo que el modelo nos permite identificar es que existen dos grandes momentos en la relación con el estrés. Finanzas Nómadas nace de una idea simple. La libertad no depende del lugar donde vivas, sino de cómo te relacionas con tu dinero. Y hoy quiero abrir este episodio de una manera un poco más personal. Hace 10 años tenía muchas sensaciones de cosas que no estaban funcionando bien, sobre todo en mi cuerpo, que me dio una señal muy clara de que algo estaba fallando o no andaba bien. Y era una época de muchos cambios, de rupturas personales, de cambios profesionales, que también me dejaron emocionalmente un poco en shock, agotada. Y sobre todo lo que digo es que estaba desconectada de mí misma, de mis emociones, de mi propósito y también de mi relación con el dinero. Así que creo que muchos saben que después de eso sí me enfermé, tuve una enfermedad autoinmune que me llevó a reinventarme desde adentro hacia afuera, hacer muchísimo trabajo en mi salud, en todo lo que hay, no solamente físico, ¿no?, sino emocional, espiritual, a cuestionarme prioridades, a entender cómo nuestro cuerpo también siempre nos está dando esa señal, nos habla, aunque muchas veces no lo escuchamos. Así que para eso, hoy tengo a una invitada muy especial, que es Andrea Repeto. Ella es médica argentina formada en la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en un enfoque integral de la salud. Su práctica se centra en las 5 leyes biológicas, combinando con herramientas como la programación neurolingüística, el PNL, terapia sistémica, terapias de flores de Bach, y actualmente también ofrece consultas privadas, talleres grupales y formación en 5 leyes biológicas, ayudando a personas a comprender el lenguaje de su cuerpo y a recuperar también la conexión con su salud desde una perspectiva que incluye mente y cuerpo. En esta conversación entonces vamos a explorar cómo el cuerpo nos da señales cuando algo no está bien y cómo esas señales muchas veces están conectadas con nuestras emociones, nuestras relaciones y también nuestras formas de vivir y, por qué no, también con el dinero, que de eso también vamos a hablar bastante. Andrea, además de ser médica, fue alumna de mi programa de mentoría, así que también para mí es un honor tenerla. Tengo esa conexión especial de haber compartido un proceso de transformación juntas, así que espero que disfrutes esta charla tanto como lo disfruté yo, tenerla aquí en este podcast, y cuando lo termines, contame qué te pareció este capítulo. Bienvenida, Andre, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gaby. Muy bien, muy contenta de poder compartir este espacio juntas. Sí, yo también. La verdad que estoy feliz de que nos traigas todo eso que sabes, de toda esta experiencia. Me parece que es clave en todo el bienestar. Y para quienes no están familiarizados, a mí me gustaría que nos puedas contar un poquito brevemente qué son las 5 leyes biológicas y cómo también nos ayudan o nos podrían ayudar a entender los síntomas de nuestro cuerpo de otra mirada o con otra perspectiva. Bueno, cuando hablamos de 5 leyes biológicas, sobre todo de lo que hablamos es de un modelo de medicina, ¿sí? Es una forma de entender el proceso salud-enfermedad. Y el gran contraste con el modelo biomédico, que es el modelo de la medicina oficial en este momento, el que todos conocemos, con el que hemos crecido, es que las 5 leyes biológicas nos permiten incluir elementos a la hora de diagnosticar, a la hora de entender la enfermedad, que el modelo biomédico deja de lado. Entonces, desde esta perspectiva, lo que creemos es que la enfermedad es una respuesta adaptativa. Se trata de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro eje mente-cuerpo, que en realidad funcionan de manera coordinada, adaptándose a las circunstancias en las que estamos inmersos. Y obviamente
acá hay una combinación de cosas que van a dar la resultante salud o enfermedad, ¿no? Por un lado, las circunstancias, ¿no? Estar atravesando un momento desafiante, difícil, para el cual no tenemos tal vez recursos o conocimiento para hacerle frente. Y por otro lado, la forma en la que miramos el mundo, ¿sí? Porque que una circunstancia sea compleja o desafiante depende también de las personas que la están atravesando, ¿no? Y del background con el que cuentan de alguna manera. Entonces, sí nos permite a la hora de diagnosticar y sobre todo a la hora de encontrar una estrategia terapéutica, individualizar, ¿no? Entender qué significan estas señales en el cuerpo en esta persona en particular, ¿no? Que tal vez en otra nos llevan a una experiencia interna distinta, ¿no? Bien. Se centran sobre todo en entender el origen de la enfermedad, ¿sí? Y nos cuenta que la enfermedad tiene un sentido adaptativo. No da lo mismo el momento en el que aparece, ¿sí? Y también varía de persona a persona, ¿no? Entonces, en este sentido, de pronto lo heredable cobra otra dimensión, ¿no? Porque cuando miramos lo heredable desde esta perspectiva, no vemos solamente lo genético, lo meramente biológico, sino también vemos que heredamos creencias, perspectivas, forma de mirar el mundo, ¿no? Y de esa manera nos movemos. Y por lo tanto, de esa manera también nuestro cuerpo responde. Qué hermoso porque me dijiste todo eso y se me vino algo en la mente, que yo soy gemela. Tengo una hermana que nacimos del mismo óvulo, tenemos el mismo ADN. Bueno, yo tengo esclerodermia, ella no. Entonces, claro, ahí me decís cosas que heredamos y en realidad en estos casos hay, no sé si es tan real o no, pero digo, ¿qué condiciones o qué influye también en la historia de personas que pueden ser diferentes, o sea, que son diferentes, como dijiste, individuales, y que tengan también una desconexión de un propósito o de emociones o de su historia? Por qué en algunos casos sí, en otros casos no? O sea, ¿cómo es que ven desde ese ámbito tan integral, em, no, como dijiste, no solo la enfermedad, sino los síntomas o las cosas que van viviendo? Bueno, creo que en este sentido hay que posicionarse en un nivel de observación distinto, ¿no? O sea, en el caso que me estás compartiendo específicamente, ¿no? Compartimos la genética al cien por Ujú. ciento o casi al 100%, ¿no? Sin embargo, eh, hay un factor que desde la biología lo conocemos como la epigenética, es decir, los genes pueden ser los mismos, sin embargo, que se expresen o no se expresen, depende de la relación con el entorno. ¿Ah? Y acá, cuando miramos un caso de gemelaridad, hay algo que los gemelos comparten con el resto de los hermanos, ¿no? De la misma familia que no son gemelos. Y es que la experiencia interna de vida es particular en cada uno de ellos, ¿no? Y como grupo familiar, y esto ya mirándolo desde los modelos sistémicos de psicoterapia, ¿no? Me salgo un ratito de las 5 leyes biológicas. Em, en los sistemas familiares vamos a ver que los hijos respondemos a distinta información de la experiencia de vida de los padres, ¿no? Cada hijo toma como un recortecito de mamá y un recortecito de papá. Y a veces son recortecitos distintos de información. Entonces, así se va completando un poco lo individual, ¿no? El psiquismo individual con esa información, que algunas veces forma parte de la información que conocemos, la que es consciente, y otras veces está dentro de nuestra mente inconsciente. Y ese filtro, ¿no? Que de alguna manera determina la manera en la que vemos el mundo, va a favorecer la expresión de ciertas adaptaciones y a favorecer la expresión de otras, ¿no? Y acá cuando hablo de adaptaciones,
pongámoslo como equivalente a enfermedad, ¿no? Ya empezamos quizás a cambiar un poco también la forma de nombrar y dejar de pensar a la enfermedad como algo que sucede espontáneamente, ¿no? Y que de alguna manera no entiendo por qué, y por qué a mí, y por qué ahora, ¿no? Y puedo empezar a ponerla en un contexto. Wow, es que todo eso me pasó. Claro, No, y me que todo eso, imagino. cuando me pasó y ahora decís, entonces puedo decir que fue un proceso adaptativo y así también, gracias a Dios, lo tomé, ¿no? No me he quedado solo con un diagnóstico, pero es verdad que muchas veces cuando uno recibe los diagnósticos de los médicos o bueno, en donde hagamos nuestro estudio, nos podemos quedar en por qué a mí, en modo víctima o por qué me tocó a mí y a otra persona no, qué fue lo que hice, por qué no hice tal, me quedo culpándome incluso a mí mismo de, no sé, a no haber hecho tal cosa o haberme pasado con algo. Entonces, qué interesante también que lo traigas desde ese lugar con esta mirada más amorosa, creo, y como también bien dijiste, muchas veces podemos estar conectados con nuestro cuerpo porque vamos al gimnasio, porque hacemos actividades físicas, porque hacemos algunas cosas, pero no tan conectados con lo que está pasando adentro. Y ahí desde esta perspectiva de las leyes o de tu perspectiva ya más integral, no solamente de las leyes, que me parece que es algo espectacular porque para mí es novedoso, solo lo conocí cuando te estuve acá conmigo en las mentorías, pero no había escuchado y me parece que tener esa información, esas herramientas para alguien que no está acostumbrado, es también poder ocuparse de una manera más diferente. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos empezando a adaptarnos, para no decir enfermándonos, antes de que pase ese suceso, ¿no? O sea, ¿qué cosas pasan en nuestro cuerpo? ¿Qué cosas podemos estar notando incluso en nuestra emoción, en nuestra forma de relacionarnos? Que vos ves a diario en tus consultas y que podríamos, digamos, ya empezar a mostrarle al mundo que tenemos posibilidades de ocuparnos antes de que llegue el proceso de adaptación. Hay algo que me gustaría compartir antes, porque nos ofrece un marco de referencia, y esto para mí es lo más disruptivo y novedoso que tiene el modelo de las 5 leyes biológicas, y es que nos explica de una manera más precisa la relación existente con lo que conocemos como estrés. ¿Sí? Si entendemos al estrés como un estímulo que le requiere a nuestro cuerpo y a nuestra mente adaptarse, ¿sí? Cambiar para ajustar, ¿no? A las condiciones del entorno, lo que el modelo nos permite identificar es que existen dos grandes momentos en la relación con el estrés. Y es un primer momento o una primera fase, como le solemos decir dentro del modelo, que es la que transcurre mientras nos estamos adaptando, y una segunda fase que transcurre cuando experimentamos el alivio de la adaptación. La gran mayoría de las enfermedades que conocemos, con los nombres que las conocemos, están en esta segunda etapa. Las señales del cuerpo, las señales inflamatorias, las señales que tienen que ver con las secreciones, con el aumento de la temperatura, con muchos de los procesos de dolor, aparecen cuando experimentamos el alivio de habernos estado adaptando durante una temporada a un contexto o unas circunstancias. ¿Ok? Como cuando te vas de vacaciones, que estuviste trabajando y te enfermas en las vacaciones. Típico, Ujú, típico ejemplo. Cada vez que me voy de vacaciones me enfermo, o sea que no me tengo que ir de vacaciones. Bueno, en realidad lo que hay que mirar es lo que está pasando antes de que te vayas de vacaciones, ¿no? O sea, porque ujú. las vacaciones son la válvula de escape de algo que estás viviendo habitualmente y que está rebasando tu capacidad de respuesta, ¿sí? Por lo tanto, te estás adaptando, se están desencadenando mecanismos en la fisiología, en el funcionamiento del cuerpo, que todavía no los vemos, ¿sí? Pero los identificamos cuando la válvula de escape se abre, ¿no? Vacaciones, fines de semana, ¿no? Personas que tienen rutina muy intensa de lunes a viernes y el fin de semana es el momento de pausa.
viernes por la tarde empiezan los dolores de cabeza, las contracturas, el me quiero tirar en la cama. Tenía un plan para salir con mis amigos el viernes a la noche, pero lo tengo que cancelar porque no tengo, el cuerpo no me acompaña, ¿no? Entonces, de pronto, ahí, con estas coordenadas, ¿no? Podemos empezar a ver que el cuerpo siempre está emitiendo señales, ¿no? Y al final terminamos nombrando como enfermedad a un conjunto de señales que se comportan de una determinada manera y se sostienen en el tiempo. Sí, esa podría ser como una definición muy general de lo que llamamos enfermedad, ¿sí? Y que Ujú. son señales que al final nos limitan, no nos conectan con el malestar, ¿no? Y que en algún lugar pueden llegar a comprometer, ¿no? Nuestra supervivencia o nuestra, poner en riesgo nuestra vida. Pero em, en lo cotidiano, antes de llegar a ese extremo, ¿no? Hay un montón de situaciones que podemos empezar a detectar. Una sencilla es esta, ¿no? Si ya me pesco que en realidad estoy, bueno, como que en general va bajando, va en decreciendo mi capacidad funcional general, ¿no? Que estoy más cansado, que tengo menos apetito de las cosas que me dan placer, ¿no? Y no solo el apetito vinculado a la comida, sino el deseo en general de relacionarme con otros, del ánimo. Alegría. Bueno, Ujú. ujú, ahí pueden empezar a aparecer algunos indicadores de que algo está pasando, que no necesariamente va a terminar en una enfermedad con nombre y apellido, ¿sí? O tal vez sí, ¿no? Entonces, acá aparece algo que vos nombrabas también al principio, ¿no? Que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Y vamos a ver que el bienestar y la salud, entendida como un cuerpo y una mente disponible a vivir una experiencia de bienestar, está determinada por varios elementos, ¿no? Y varios elementos sobre los cuales tenemos poder de acción, que eso es, creo, lo más también novedoso que nos ofrece este modelo, que al darnos las coordenadas de pronto nos podemos dar cuenta que hay pequeñas o grandes decisiones que podemos tomar que nos acercan a recuperar el equilibrio perdido, ¿no? Que nos acercan a recuperar la salud. Wow, qué hermoso. No puedo evitar volver a mí. Claro, y sí, No puedo yo evitar volver a mí. tengo todo el tiempo cuando hablo la sensación de que algo de esto experimentaste, porque en algún momento también hubo un cambio, una transformación de vida muy grande, ¿no? A punto de partida de esas señales, tal vez, ¿no? Y seguramente de otras, pero Sí, lo que más me, o sea, me hace volver y pensar y también agradecer, porque la llegada de esta adaptación o de lo que me diagnosticaron para mí en ese momento y gracias a Dios no me quedé solo en un diagnóstico y esto lo recomiendo, no quedarse solamente con un diagnóstico porque no somos eso y acá Andrés está hablando de un montón de elementos porque es muy triste cuando alguien te dice o un médico te dice que te tenés esto y que lo vas a tener de por vida y que no vas a poder volver a hacer tal cosa y que bla, bla, bla. Y uno restringe. Y es como cuando hablamos acá de mentalidad, ¿no? No vas a poder invertir nunca, no vas a poder comprarte una casa, no vas a poder. Cuídate, cuídate, cuídate. Pero entonces, para mí, mi historia me ayudó también a alentar desde ese lugar que no nos quedemos de brazos cruzados solamente con un diagnóstico. Es verdad que hay cosas que son graves y hay que 100% estar en manos de profesionales. Lo que digo es que el camino de recuperación es todo, o sea, como yo lo veo en la salud, también lo veo en el orden financiero. Veo que exactamente los mismos pasos de médicos y cómo hacemos, ¿no? Diagnóstico, evaluamos elementos y avanzamos haciendo desde adentro hacia afuera y también pueden tener que tomar, no sé, tomar alguna cosa que te pueda ayudar, un complemento, un suplemento, una medicación, como en mi caso me han dado, que la he dejado, gracias a Dios, pero cosas que nos pueden ayudar para enderezarnos y salir, ¿sí? Y salir a flote y salir adelante y salir más fortalecidos, más renovados. Sí, desde ese lugar a mí me provocó quizás muchas cuestiones de pensar que eso iba a ser así siempre y toda la vida y de que es verdad que hay un síntoma que es el síndrome de Raynaud, que quizás lo conoces y lo puedes explicar hasta desde tu forma, desde de tu visión,
que es más limitante que otras cosas, ¿sí? Entonces, eso a mí sí me llevó a buscar irme a vivir a climas cálidos, salir un poco, empezar a hacer terapias distintas, pasé desde la ayurveda hasta la acupuntura, hasta esto, ahora me encanta, quiero ya probar, empezar a trabajar con las 5 leyes biológicas. Bueno, muchas herramientas para ver desde adentro qué estaba pasando y entendernos un poco más. Y ahora desde ahí, creo que me gustaría abordar un poco más el concepto más estrella que tenemos en el programa, que bueno, vos ya lo conocés, lo trabajaste. Y también a mí me gusta, ya que bueno, en mi caso eh, la esclerodermia en sí es eh, un desorden o un desequilibrio inmunológico. A mí me gusta un poco llamar al fondo de tranquilidad, que es nuestro sistema inmunológico financiero, ¿no? Que antes, ante lo que pase, tenerlo no nos hace morirnos. O sea, como lo tenemos para, está bien, sobreviviremos, pero está ahí. Entonces, como lo viviste desde adentro, paso a paso, y trabajaste ahora más con tu rol de médica, ¿qué le dirías a una persona o a un paciente, o a una persona que está construyendo su camino, no importa si es financiero, si es profesional, de la importancia de tenerlo, de tener un respaldo, de tener esa seguridad de que pase lo que pase, yo puedo subsanar cualquier gasto imprevisto o mismo cambios, y cómo influye también en el cuerpo, tal vez esa sensación de seguridad económica? Bueno, como bien decís, forma el concepto fondo de tranquilidad, ¿no? Está embebido en la palabra una noción de tener un respaldo, de tener un lugar donde descansar, ¿no? De alguna Mm, manera. mm, Y si hay algo que para mí es importante y donde se conectan estas dos cosas, es que muchas veces lo que vamos a ver en procesos sobre todo en procesos crónicos, ¿no? En los procesos agudos también, pero está más acotado en el tiempo, pero el tema son cuando no hay cambios tendientes al bienestar, ¿no? De nuevo, em, en los procesos crónicos lo que vamos a ver es que a veces la persona requiere o un tiempo de retiro, ¿no? mm, O empezar a hacer cambios muy significativos como este que vos planteaste, ¿no? Relocarse o tomar distancia en una relación de dependencia, ¿no? Muchas veces pasa en matrimonios donde se establece una relación en la que hay uno de los miembros que provee y el otro que se ocupa de otros aspectos de la relación y de pronto está en dependencia económica a esa persona, ¿no? Y cuando hay procesos de salud que requieren autonomía e independencia, ¿no? El fondo de tranquilidad como concepto, ¿no? Y como hecho concreto, el tener un respaldo económico forman parte de las posibilidades terapéuticas incluso, ¿no? De pronto mm, es, ok, la verdad es que vamos evaluando que a vos te convendría y poner, por ejemplo, una pausa en tu trabajo en este momento. Y la verdad es que por lo menos esa pausa requiere, en tiempos biológicos, requiere que sea de 6 semanas. ¿Podés mm. hacerlo? ¿No? Wow. Ok, ahí está la diferencia, ¿no? Entre poder o no poder. Obviamente siempre hablamos de estrategias, ¿no? Esto para mí es importante y algo que también sé que vos lo contemplás mucho es, bueno, ir empujando el alcance, ¿no? Es decir, bueno, hoy podemos hasta acá. Buenísimo, ¿no? Como hoy podemos invertir este monto. Ok, tal vez más adelante sea más, pero con esto ya podemos hacer un montón. Bueno, desde esta perspectiva de mirar a la enfermedad como un fenómeno adaptativo también, ¿no? Siempre para avanzar hacia una estrategia de tratamiento, siempre nos basamos en los recursos que existen y los vamos como ampliando. Me vino la frase de que dijiste dijiste poder, dijiste el tiempo, y una frase que está dentro del programa, que es mía, que la dejo en los slides, es eso, ¿no? El verdadero poder en realidad no está en cuánto ganas, sino en cuánto tiempo puedes no preocuparte por el dinero, que en este caso el dinero sería ayudarte a recuperar tu salud,
ayudarte a equilibrarte. O sea, me conectaste palabras que me hicieron recordar esta frase que digo, qué lindo que la puedas traer desde esa perspectiva. Y lo que iba a decir es esto, que al igual que la construcción del fondo de tranquilidad es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje de habilidades o de información más dura, pero también de habilidades blandas, ¿no? Las dos cosas suceden en ese proceso de transformación. Desde mi perspectiva, el recuperar la salud, ¿no? O restablecer un equilibrio que se perdió, también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, salimos de esta noción de tratamiento que tenemos desde la medicina oficial, donde yo te digo qué hacer, ¿no? O un médico desde esta perspectiva te dice qué hacer y los pasos son A, B, C y D, ¿no? Y haceme caso, a entrar en un proceso donde juntos vamos dándonos cuenta, bueno, qué es lo más conveniente y qué es lo que se puede, ¿no? Porque tienen que converger esas dos elementos. Em, y, y desde esa perspectiva también es que muchas personas, cuando entran en contacto con esta información, empiezan a recuperar el equilibrio, porque a veces nos damos cuenta, ¿no? Cuando ponemos las coordenadas arriba de la mesa decimos, ah, está, el próximo paso, ¿no? Como nos pasa en el proceso también de finanzas nómadas. De pronto vos nos pones unas coordenadas sobre la mesa, que es decir, está claro, yo tengo que dirigir mi atención en esta dirección, ¿no? Y lo puedo hacer, o sea, vos nos acercás herramientas sin lugar a duda, y también nosotros nos damos cuenta, ¿no? Mm, Entonces, ujú. acá hay algo que creo que para mí es muy valioso de la información que nos trae el modelo sobre la salud, y es que nos devuelve la autonomía y la autoridad, ¿no? Como personas que atravesamos el proceso, ¿no? Entonces el médico en este lugar sí tiene un rol, obviamente, en el sentido del conocimiento y de lo técnico, ¿no? Pero la persona tiene una autoridad muy importante en el proceso de recuperar la salud. Es que dijiste autonomía, autoridad, autonomía, creo que es algo que sí el fondo ayuda a trabajar. Y ahí me vinieron algunas otras ideas sobre, por ejemplo, qué resistencias notas más frecuente en las consultas en personas que están, o sea, que necesitan cambiar su estilo de vida, que necesitan cambiar hábitos, que necesitan descansar. O sea, ¿qué es lo que más te llega como no, esto no puedo, o resistencias de esto no lo voy a poder hacer, esto así, asá? ¿Qué podría? Porque creo que ahí una persona que está en ese proceso puede también entender cómo se está comportando ante tomar las riendas, ante tomar ese, aprendizaje como parte de un recuperar mi bienestar, recuperar la salud. Bueno, hay distintos niveles, ¿no? Como hay algunas que son más fáciles de franquear y otras que realmente son más complejas, ¿no? Y eso también lo vemos porque, bueno, en la medicina hay procesos que son muy complejos de salud. Pero en principio, tal vez la resistencia a salir de un modelo que nos ofrece un paternalismo, ¿no? Y entrar en un paradigma donde, ok, me puedo apoyar en alguien, pero em, también depende de mi responsabilidad, ¿no? Hay ahí un paso eh, que tiene que ver con asumirnos un poco creadores de nuestra realidad, que a veces pone una resistencia, ¿no? Ujú, Y bueno, y después hay un nivel más profundo, ¿no? Que tiene que ver con algo que nombrábamos al principio, que es el grupo al que pertenezco y cómo suceden las dinámicas en ese grupo, ¿no? Y si yo me cambio de rol o cambio de posición, algo cambia acá. Y eso muchas veces es muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí. aparece una complejidad grande. Sí, 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 veo. Y también eh, creo que dijiste paternalismo, como esto de delegar nuestra
no digo nuestra salud, pero nuestra recuperación a un otro, ¿no? A los padres. Incluso cuando hablamos de dinero y hablamos de finanzas, mucho tiene también que ver nuestra... Y no solo en el dinero, porque, bueno, los psicólogos ellos te van a decir estas cosas vienen de cuando vos... Porque así, o sea, tuviste referencias, te creaste y tuviste que desenvolverte y demostrarle quizás a mamá, a papá que eras buena, que eras malo, que eras rebelde. Y esos son quizás cosas que van quedándonos y que las vamos trasladando en el tiempo, pero en el sentido más figurativo de esto de los padres, que tiene mucho que ver cambiar creencias y cambiar hábitos, ¿no? O sea, qué me digo y qué creo en relación a después crear esos hábitos realmente. Aunque veo conexión con todo lo que trabajamos, obviamente que desde la salud creo que hay dolores y cosas que se transmiten también en el cuerpo y que hacen que uno pueda sufrir más todavía de lo que, de lo que es simplemente llevarlo a pensar nada más, sino que el cuerpo, por eso estamos diciendo que el cuerpo cuando te habla, cuando te muestra que hay algo que no está funcionando, no lo dejen estar. Eso, por favor, es un pedido a la solidaridad a todos que se ocupen, que nos ocupemos, que es muy importante mantenernos sanos y saludables. Y como para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a alguien que está como eso, ¿no? Dijiste, estoy cansado, estoy como viendo que vengo trayendo este cansancio desde mucho tiempo, que quizás no me siento tan alegre o que quizás hay cosas que no me siento tan bien como antes o que voy al baño y no voy de la misma manera o que, no sé, se me empezó a caer el pelo o empecé a tener algún tema en el cuerpo, en la piel, esos síntomas que no sabemos que son por ahí chiquitos, pero que al final nos están diciendo un montón de cosas, como para que, nada, ¿qué le dirías a alguien que está en esa situación, como desde tu perspectiva y desde la prevención, vamos a poder decir? Bueno, en principio le diría, todas tus partes están juntas, ¿no? Entonces, eso que te está pasando en el cuerpo es un indicador, es una señal de algo que te está pasando en otro nivel. Y aunque a priori no lo puedas conectar, ¿no? Con una información técnica, sí puede ser una invitación para revisar en qué estás insatisfecho, en qué no estás a gusto, cuál es la incomodidad, ¿no? Em, Todos en general podemos responder esa pregunta, ¿no? Entonces hay de pronto un ejercicio simple que es sentarse como a la vieja usanza con lapicera y papel, ¿no? Y escribir, por ejemplo, cómo estoy viviendo este momento, ¿no? En qué áreas estoy insatisfecho, qué cambios me gustaría y cómo me gustaría estar, ¿no? De pronto ahí, sin tecnicismos, ¿no? Y todavía ni entraron las 5 leyes biológicas, pero podemos en un ratito entrar en un contraste de darnos cuenta dónde estamos parados. Y a continuación sí los invitaría a que se acerquen a este modelo, ¿no? Que es lo que es de todo lo que yo conozco en medicina, el modelo que más precisión nos aporta, ¿no? Para entender específicamente a qué me estoy adaptando, porque de pronto me están pasando distintas cosas, ¿no? Estoy con un tema con mi pareja, estoy con un tema con mi trabajo, tal vez incluso estoy con un tema no sé, con mi madre, ¿no? Eh, pero no todo eso explica la caída de cabello o el cansancio, ¿no? Y de pronto, así como en las artes marciales, ¿no? Podemos usar un punto para apalancarnos, ¿no? Y vencer al rival. Bueno, esto es lo mismo. De pronto hay un pequeño movimiento que nos permite recuperar el equilibrio, ¿no? Entonces, también eso decir, ¿no? Que de pronto en lo que estuvimos conversando, que está dentro de las generalidades, puede parecer abrumador, ¿no? Esta información, pero contarles que sí se puede hacer un embudo, ¿no? Y salir de ese abrume para ir a algo concreto. Y Bien, eso. bien. Qué bueno, André. Y también me gustaría que, bueno, que nos cuentes qué estás haciendo ahora y como para ir también cerrando,
qué objetivos dentro de lo profesional o dentro de todo esto que vos enseñás tienen de acá el próximo año, como para, ¿no? O sea, proyectos, ideas, cosas que estás explorando también para, bueno, conocer un poquito más de todo esto que hacen bueno, que haces con las 5 leyes y todas las otras cosas que haces, porque no es que, bueno, solamente Bueno, converge, ¿no? Es como el hilo conductor. Bueno, desde mí, en principio, todavía continúo con el consultorio. Tengo en este momento un consultorio presencial en Uruguay y trabajo de manera online también. Y desde este modelo el trabajo online es posible, ¿no? Y muchas veces nos acorta a grandes distancias. Por otro lado, trabajo de manera grupal, ¿no? Con talleres. Ahora acabamos de cerrar uno que se llama Cinco leyes biológicas en la vida cotidiana y donde justamente lo que hicimos es como ampliar todo esto que estamos conversando, pero llevándolo a la práctica, ¿no? Hay algo que es súper importante de este modelo que es experimentarlo. O sea, admite verificación, ¿sí? Y podemos con poquito, ¿no? Empezar a buscar algunas coordenadas en nuestra vida para verificar y empezar a confirmar y restablecer esa conexión de la que hablabas al principio, ¿no? Entre mi registro interno y las señales del cuerpo. bien. Vamos a tener toda esa información en la descripción, ¿sí? Así también quienes estén interesados van a tener contacto de Andre. Cualquier cosa van a poder también preguntarle si están a tiempo de entrar, si pueden, si no inscribirse en otro espacio. Andre, ¿querías agregar algo más? Es bienvenido cualquier idea, reflexión, todo lo que quieras aportarnos para nada, para hacer un poco de resumen también de todo esto que trajimos. eh, Bienvenido. Bueno, sobre todo transmitir la idea de que recuperar la salud es posible, transmitir la idea de que o sea, recuperar la autonomía en nuestra salud y en nuestro bienestar es posible y que se trata simplemente quizás de animarnos a sumergir toda nuestra experiencia de vida en una perspectiva distinta, ¿no? Que nos permita unir nuestras partes, ¿no? Yo siento que hay algo, siempre le digo que a los médicos nos deben la parte psicológica, a los psicólogos le deben la parte biológica, ¿no? Como hemos sido estafados en este proceso de formarnos de alguna manera y lo estamos recuperando, ¿no? Y estamos volviendo a recuperar nuestras partes y a traer el arte a la medicina, que al final lo es, ¿no? La medicina es la más artística de las ciencias y bueno, en ese borde nos podemos mover todos. Me encanta, gracias. Y a mí me trajiste también como insight, ¿no? Esto de recuperar la salud física, emocional, mental. Y también es posible, y acá es un espacio, Finanzas No Más, es un espacio en donde podés recuperar la salud financiera, podés equilibrarte y como dijimos, ¿no? Encontrar esa paz interior a través también de uno mismo, no necesariamente salir a buscarlo afuera, sino encontrarlo desde adentro, que un poco el concepto de lo que estamos exponiendo en este podcast es eso, es ir hacia adentro para después ir hacia afuera y también, bueno, encontrarte cada vez más con tu propósito, con lo que te hace bien, con lo que te gusta, con escucharte, con escuchar si querés hacer ese trabajo, si no lo querés hacer, si tenés ganas de estar en esa relación, si no tenés, o sea, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la vida misma. Y bueno, antes de despedirnos, creo que la reflexión para mí por ahí más importante es que nuestra salud no depende solamente de lo que comemos, del ejercicio que hacemos, de cómo nos vemos físicamente, solamente si estamos bellos o no, sino que también de todas nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestra también relación con el dinero, obviamente, y nuestro vínculo con nosotros mismos, porque creo que ahí es donde no hay
no sé si nos alcanza la vida para conocernos. Es todo un aprendizaje constante de todo esto esta historia que creamos cuando pasamos por la Tierra. Así que bueno, gracias, André. Para mí un placer escucharte, tenerte, que me traigas toda esa información. Si sentís que hay algo más que agregar, también es bienvenido. Y Bueno, agradecerte por este espacio. Veo, ya lo viví yo cuando estuve en el proceso de finanzas nómadas, la convergencia, ¿no? Y la congruencia que hay entre la perspectiva que vos compartís de cara a esto a recuperar la salud financiera con lo que desde mi perspectiva es recuperar la salud, ¿no? Entonces hay como una tremenda congruencia y son caminos que van en paralelo y sí me parece súper importante animar a la gente a entrar en esos espacios de transformación y si registran, ¿no? En este chequeo de dónde estoy, dónde quiero estar que nombraba hace un ratito, si hay un registro en relación a que el dinero está siendo una dificultad en la vida, sí me parece importante traerlo como uno de los elementos que realmente influyen de manera directa en nuestra salud física, ¿sí? Porque es un expansor o un limitante el dinero al final. Y bueno, llevarlo al gimnasio y entrenar un poquito ahí, cambiar la relación con el dinero forma parte de recuperar la salud también. gracias, André, hermoso. Así que con todo esto, si sienten alguien que esté escuchando este podcast que, no sé, nuestro cuerpo, tu cuerpo te está pidiendo un cambio, que querés empezar a construir tu fondo de tranquilidad, obviamente, que querés trabajar en una perspectiva más integral, obviamente van a tener los contactos de André y todo lo que está haciendo. Bueno, los invito también a visitar nuestra web finanzasnomadas.com. Ahí van a encontrar este proceso que compartíamos con André de mentoría y otros que se vienen, cosas muy, muy poderosas. Gracias, André, gracias por compartir toda tu experiencia, tu tiempo, tu mirada, con nada, toda la claridad con lo que me lo explicaste. Yo creo que, o sea, creo que debe ser dificilísimo entenderlo y lo trajiste de una manera tan sencilla y fácil de entender que a mí por lo menos me dejó enseñanza y me deja pensando muchas cosas que quiero seguir profundizando. Así que bueno, a todos, gracias por estar escuchando este episodio. No se olviden de seguirnos en esta red, en Spotify, en YouTube o en redes sociales como Instagram, como para estar más informados de todo lo que es las finanzas personales, emprendimiento, inversiones. Y recuerden siempre esto, el mundo es grande, pero sus finanzas y su bienestar no tienen por qué quedarse en un solo lugar. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo capítulo.